Amados hermanos, les saluda el pastor José Pereira, aquí desde la Iglesia Bautista en Cristo. Sí, todavía la Iglesia Bautista en Cristo funciona y está abierta. Lo único que no podemos invitar a todos los hermanos a estar aquí con nosotros. Yo creo que esta es la primera vez, la primera Semana Santa en 36 años que nosotros no hemos podido tener un servicio. Hoy, el Viernes Santo, como la gente le llama, siempre hemos tenido un servicio el viernes y luego el domingo también, el domingo de resurrección. Pero bueno, ustedes saben que estamos bajo esta crisis del coronavirus y tenemos que obedecer las leyes comunitarias de aquí del condado que no permiten más de 10 personas que estén presentes. Ahora solamente hay 4 personas aquí esta tarde. Están los hermanos Alonso, el padre y el hijo, que siempre están dispuestos a ayudarnos para hacer el video, el tape de los sermones. Y hoy nos acompaña también mi amada esposa Rita y somos los únicos 4 personas, así que estamos dentro de los límites del condado. Quiero avisarle a toda la iglesia que nuestro hermano Roy James falleció este lunes en la mañana pasado. Anoche pudimos estar con su familia en el funeral y esta mañana también pudimos acompañar a su familia al cementerio donde los restos de Roy fueron depositados y damos gracias a Dios por Roy. Roy fue el primer miembro de esta iglesia, el primer miembro que aceptó a Cristo en nuestra iglesia fue el hermano Roy James. Y yo creo que prueba tenemos suficiente de que Roy pegó bien en Cristo y es el hecho de que él permaneció fiel hasta el fin. El hermano Roy es responsable por ayudarnos a remodelar este santuario y todos los demás cuartos. Eso fue algo serio. Y esa fue solo la primera remodelación. Después de eso tuvimos que remodelar nuestra iglesia de nuevo para cumplir con las nuevas leyes del condado. Pero Roy nos ayudó siempre tremendamente. Y yo les digo, mis amados hermanos, que yo voy a extrañar al hermano Roy mucho, como yo sé que muchos de ustedes también lo van a extrañar. Bueno, ya que hoy es un día especial, queremos tener un mensaje especial también acerca de la historia de Noé. Y ahora le voy a pedir a mi hermano Wilfredo Alonso que venga para que nos ayude a leer el pasaje de hoy, que no es muy largo, pero de todas formas, él nos va a ayudar. Buenos días, hermanos. Nos encontramos en la celebración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y seguimos utilizando la tecnología para poder llegar a cada uno de ustedes. El mensaje de hoy lo vamos a coger de el Viejo Testamento, el libro de Génesis, el primero, en el capítulo 5, comenzando en el verso 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó a su hijo Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 585 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 677 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Amén. Amén. Gracias, hermano Alonso. Muy bien, amados. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta tarde que podemos pasar de aquí. Extrañamos mucho nuestra iglesia, los demás miembros de la iglesia, Señor, pero esperamos con tu ayuda que pronto nuestra iglesia va a poder reunirse de nuevo como hacíamos antes. Y, Señor, te pedimos que tú guardes a los hermanos de esta iglesia,
de esta comunidad y del mundo entero, oh Dios, para librarlos de esa enfermedad tan maligna y que se está extendiendo por todo el mundo. Y te pedimos, oh Dios, que nos guardes. Oramos por la familia del hermano Roy, para que tú sigas consolando los corazones de ellos. Y Señor, te damos gracias otra vez por el hermano Roy. Deseamos pronto reunirnos con él en el cielo, y va a ser una reunión muy alegre estar allí con nuestros hermanos, con mi padre también, que fue muy amigo de Roy. Y te damos gracias, Señor, que tenemos esa esperanza. Oramos por los 2 miembros de nuestra iglesia que han contraído esta enfermedad del coronavirus. Y te damos gracias que ya nuestra hermana Dominga Mercedes está mucho mejor. Y oramos, Señor, por nuestra hermana María Rubio, pidiéndote, oh Dios, que tú sigas ayudándola a ella para que ella pueda rebasar esta enfermedad tan maligna. Y te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, les saludamos de nuevo a todos ustedes que nos están viendo a través de YouTube. Y bueno, yo sé que algunos de ustedes están teniendo un poquito de dificultad encontrando nuestros sermones, pero bueno, yo he hablado con varios de ustedes ya esta semana, y yo les voy a enviar el link directo, que usted nada más que va a tener que presionar el link, y entonces este mensaje se va a abrir. Y luego le pedimos a todos ustedes que usted presione también, muy importante, para que usted no tenga esta misma dificultad. Presione el botón de suscripción y luego la campanita también a mano derecha. Y luego la próxima vez que usted entre en YouTube, usted va a encontrar que en la lista de sus sitios preferidos, usted va a encontrar un botón que le llevará a todos los mensajes de la Iglesia Bautista en Cristo, y así le va a ser más fácil. Bueno, mis amados hermanos, la Biblia es un libro maravilloso, está lleno de historias fascinantes. Yo les invité a todos ustedes, no sé si ustedes lo están haciendo, pero bueno, yo sé que algunos sí lo están haciendo, y yo lo estoy haciendo junto con ustedes. Estamos haciendo una lectura de todo el Nuevo Testamento. Y fue en esa lectura que tropezamos con un pasaje que ya yo había leído en otras ocasiones, pero bueno, ahora me llegó. Y es esta fascinante historia de Noé. Y bueno, la Biblia tiene varias de esas historias de hombres que Dios había creado, y acerca de la relación que Dios tuvo con ellos y ellos con Dios. La primera historia que encontramos en la Biblia es la trágica historia de Adán y Eva, de la caída en pecado y de las consecuencias de ese pecado sobre la raza humana y también sobre el resto de la creación. Dios tuvo que cumplir la sentencia advertida, la sentencia de muerte sobre el hombre y la mujer que él había creado. Y esa muerte se extendió sobre el resto de la creación. Añoramos el tiempo del reino milenial, porque la maldición va a ser quitada. Y entonces es cuando nosotros, yo creo, nos vamos a dar cuenta el daño que el pecado había hecho en la naturaleza, en el reino animal, en el reino vegetal, y también en la condición moral y física de los hombres. Va a ser un reino sin igual. Ya yo quisiera que llegara el reino, como el Señor nos enseñó a orar en el Padre Nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esa es la única esperanza para este mundo, mis amados hermanos. Ningún hombre, ningún gobierno, ninguna iglesia o grupo de iglesia va a arreglar a este mundo. Solamente cuando Cristo venga desde el cielo con los santos que previamente Él se llevó con Él para establecer su reino milenial aquí en la tierra, es que nosotros vamos a ser felices eternamente y vamos a disfrutar
de lo mejor de la tierra, y vamos a ver a otros seres humanos nacer y crecer y vivir sus vidas, pero ya diferente, en un nuevo cielo y una nueva tierra. Nosotros creemos que ese cielo nuevo y tierra nueva es una promesa de Dios, pero creemos que vienen no al final del milenio, sino al comienzo del milenio. El Señor quiere eliminar todo el daño que el pecado ha hecho en su creación, y para que podamos entrar en su reino ya diferente, yo creo que Él lo va a purificar y va a quitar todo el daño que los hombres han hecho en la naturaleza, en el ambiente, muchas otras cosas más. Ahora, como castigo por el pecado de Adán, los hombres ahora iban a morir físicamente, y no solo ellos iban a experimentar la corrupción, sino que también, como ya mencioné, el reino vegetal, el reino animal, también iban a experimentar la muerte y la corrupción. No podemos dejar de notar cuán pronto también se extendió la corrupción moral en la raza humana. Fíjense, el primer pecado mencionado en la Biblia fue un pecado de una simple desobediencia, pero fue una desobediencia directa. Pero fíjense, el segundo pecado registrado en la Biblia fue el pecado de homicidio, cuando Caín mató por envidia a su hermano Abel. O sea, vemos en esta historia de Adán y Eva y sus hijos que de un pecado de obediencia a uno de los peores pecados que yo pienso que un ser humano pudiera cometer, que es el homicidio, en una sola generación, de una obediencia a un homicidio. Los efectos del pecado todavía los estamos viviendo todos los días. Y lo primero que nos agarra la atención en el capítulo 5 de Génesis, donde se introducen los descendientes de Adán. Lo primero que nos agarra la atención cuando leemos esa lista de nombres de los descendientes de Adán es cuán larga era la vida de los hombres que vivieron antes del diluvio. Era normal que los hombres vivieran un total de 700, 800, 900 años, y todavía estaban engendrando hijos e hijas. En el capítulo 5 de Génesis es donde comienza la interesante historia del último de los hombres que vivió cientos de años. Noé casi vivió 1000 años, 960 si no me equivoco. Así que vivió muchos años, pero él fue uno de los últimos, porque después del diluvio Dios decidió que ya él no podía soportar la maldad de los hombres. Y mientras más años Dios permitía que los hombres vivieran, más corrompido moralmente se ponían. Es parecido a lo que está pasando en el Congreso de los Estados Unidos. Mientras más tiempo esos congresistas están en el poder, más corruptos se ponen. Pero bueno, el hombre al cual nos estamos refiriendo en la Biblia es Noé. Si tuviéramos tiempo para estudiar a fondo el capítulo 5 de Génesis y toda la genealogía de Noé, nos diéramos cuenta que Noé fue un descendiente directo de Caín. Fíjense, en Génesis 28-29, ahí leemos que vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Quiero hacerles notar en este pasaje que en la mente de Lamec, el padre de Noé, él tenía la esperanza de que su hijo Noé
era el que iba a aliviarlo a él de la ardua tarea y trabajo a causa de la tierra que Jehová había maldecido por causa del pecado. O sea, la maldición por causa del pecado era algo que todavía estaba en la mente de Lamec, el padre de Noé. Y es por eso que Lamec dijo, este hijo varón es el que me va a ayudar para aliviar mi carga de trabajo, porque los hombres, cuando Dios maldijo al hombre que él había creado y la creación, Dios le dijo que ahora vas a tener que ganarte la vida sudando con el sudor de tu frente, porque antes de la caída Adán y Eva solamente tenían que estrechar su mano y recoger su comida sin ningún trabajo, pero ahora era diferente. Pero fíjense, lo interesante que yo quiero que ustedes noten es que si en la mente de Lamec, el padre de Noé, él todavía estaba pensando, estamos sufriendo las consecuencias del pecado de nuestro abuelo, tatarabuelo, Adán. Es muy probable de que Noé nació en el primer milenio de la historia humana. Y si usted agarra una calculadora y comienza anotando los nombres de los hombres que vivieron desde Adán hasta Noé, usted se diera cuenta fácilmente de que probablemente Noé nació todavía en el primer milenio y estaba en la mente de todos los hombres. Oye, estamos sufriendo las consecuencias del pecado en la creación. La primera mención de Noé, siendo ya un hombre, es nada menos que asombrosa. Es asombrosa, porque fíjense cómo la Biblia introduce a Noé ya siendo un hombre. Dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y a Jefté. ¿Qué le parece? Ahora, meditando sobre este pasaje, yo pensé que una mujer cristiana que estuviera leyendo la Biblia con nosotros en el Antiguo Testamento y aquí en el libro de Génesis, una mujer cristiana lee este versículo y ella ni siquiera se va a detener para contemplar lo que acaba de leer, sino que ella va a continuar simplemente leyendo. No va a tener ningún efecto sobre una mujer. Y la razón por esto es que, permítanme expresarles esto, las mujeres tienen ciertas ventajas que los hombres no tenemos. Sin entrar en detalles, déjenme solo decir que las mujeres no tienen que preocuparse de varias cosas que los hombres sí tenemos que preocuparnos. Ahora, la mujer que se queja por tener que someterse a su marido es una mujer que no ha contemplado bien las muchas ventajas que Dios le dio a la mujer que no se las dio a los hombres. Pero cuando un hombre lee este versículo, fíjese, siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jefté. Un hombre lee ese versículo y yo creo que también la misma reacción que yo tuve, el hombre se va a asombrar. Un hombre enseguida va a decir, pero ¿cómo sería posible que un hombre a la edad de 500 años pudiera engendrar 3 hijos a los 500 años? Ahora, noten algo más, hermanos. Ustedes que le pasaron por encima este pasaje y no se asombraron, asómbrense ahora de esto. Noten que parece ser que a los 500 años Noé engendró estos 3 hijos en un solo embarazo. Fíjense, sí, se lo podemos comprobar. Porque si comparamos de nuevo la historia de Adán, allí viéramos que dice que Adán engendró a Caín, su primogénito. Después Adán y Eva engendraron a
Abel, y por último engendró a Set, el tercer hijo. Pero fíjense de nuevo en este versículo. Siendo Noé de 500 años, y fíjate cómo te lo pone, engendró a Sem, Cam y a Jeftet. Sem, Cam y a Jeftet. Tenemos que entender que estos tres hijos de Noé fueron probablemente trillizos, señores, trillizos. O sea, tres muchachos de un solo embarazo. Pero ¿cómo sería posible que un hombre de 500 años pudo engendrar siquiera un hijo, y mucho menos tres de un solo embarazo? Eso es asombroso. Bueno, mis amados, yo no estoy tratando de ser chistoso, por favor, sino que yo creo que este versículo está en la Biblia con un propósito. Y el propósito de Dios es que Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de cuánto el pecado ha dañado la raza humana y la naturaleza. Hoy en día sería asombroso si se oyera que un hombre de 100 años engendrara a un hijo. ¿Verdad que eso no se menciona? Es imposible, un hombre de 100 años. No, un hombre de 100 años ya necesita un walker para caminar, o a lo menos un bastón. Y su esposa le tiene que ayudar a levantarlo de la cama, porque ella no tiene la fuerza, ni siquiera para salir de la cama él solo. Pero mis amados, creemos que Dios puso este versículo aquí en la Biblia para que nosotros nos fijáramos cuánto daño el pecado ha hecho en la raza humana y en el resto de su creación. Sin lugar a dudas, Noé y los hombres que vivieron en esa época eran hombres más fuertes y más saludables que los hombres que están viviendo en este siglo, que probablemente va a ser el último, antes del reino milenial. ¿Pero por qué? ¿Por qué eran más saludables y más fuertes? Bueno, Noé vivió en un ambiente que no estaba tan contaminado como el medio ambiente en el cual nosotros vivimos. Me refiero a que Noé respiraba aire limpio. El aire no estaba contaminado por el humo de los carros, de los camiones, de las guaguas, de los aviones que vuelan por encima de nuestras cabezas. El aire era limpio. Noé también bebía agua sin ninguna necesidad de añadirle químicos para purificar el agua que él tomaba. Él tomaba agua limpia, cristalina. Solo Dios sabe el efecto que tiene sobre nuestros cuerpos humanos tener que tomar agua purificada con chlorine, fluoride y los otros químicos que utilizan aquí en nuestra ciudad para purificar el agua que usted y yo bebemos. Yo no sé lo que usted piensa, pero el agua que entra en mi casa es el agua, la misma que entra aquí en la iglesia. Yo no soporto tomar esa agua con tantos químicos que le tienen que poner esa agua. Pero consideren también, no solo el agua, la comida que Noé comía no estaba procesada ni tampoco modificada genéticamente. Noé comía una comida cerca de la tierra, de lo que él cosechaba, de los animales que él criaba. Su comida era una comida sin fertilizantes químicos y sin pesticidas. Ahora nosotros comemos y tenemos que comer, y hay tantos hombres y mujeres y niños y ancianos en el mundo que, bueno, todas estas cosas que se utilizan en la sociedad moderna en cuanto a químicos son necesarios para poder abastecer la necesidad que tienen los hombres por alimentos, por agua limpia, etcétera, etcétera. Yo estoy seguro que la esposa de Noé, a ella no la mencionan, pero ella debió de haber sido también una mujer muy saludable. ¿Cuántos años tenía ella?
Si él tenía 500, bueno, póngale usted el número que usted quiera, porque realmente no sabemos a qué edad ella engendró con Noé esos 3 muchachos. Pero yo me imagino que la esposa de Noé no le calentaba la comida en una microondas. No, Dios mío. Ay, busquen el internet para que usted vea el daño que hace calentar la comida en el microondas. El hermano Jorge Chávez me mandó un link en un video en YouTube el otro día. Y después que yo vi eso, yo dije, ay Dios mío, nos estamos matando con las comodidades que tenemos hoy en día. Yo tengo una microondas y yo la uso todos los días, se usa en mi casa. Ay Dios mío, pero cambia realmente la nutrición de la comida cuando la estamos bombardeando con esas ondas de radiación para calentarla. Yo he oído decir que hoy en día comemos demasiadas calorías, pero la comida que comemos carece de nutrición, la nutrición que nuestros cuerpos necesitan para funcionar bien. Esto y otras cosas más que nosotros desconocemos es lo que hace a un hombre todavía tener la posibilidad de engendrar hijos a la edad de 500 años. A los 500 años, Noé estaba realmente en la mitad de su vida, ya que él vivió 950 años en total. 900, es increíble. Pero búsquenlo en Génesis capítulo 9, 29, y ahí usted va a ver que él vivió un total de 950 años, casi un milenio. Los hombres de nuestra generación, pocos son los que llegan a los 50 años siquiera, y todavía son los saludables suficientes para poder engendrar a un hijo. Esto es producto del pecado y de las consecuencias del pecado en la raza humana y el daño de la maldición por el pecado sobre la creación. Ahora, la segunda parte de la historia de Noé es la parte por la cual su nombre es más conocido, y me refiero a la historia del diluvio, que yo sé que usted ha oído mucho de ella y quizás usted ha leído ya este libro y usted sabe cómo esa historia sucedió. Pero antes de entrar en la historia del diluvio, no podemos evitar algo que fue registrado en el capítulo 6 de Génesis. Se lo voy a poner aquí, ojalá que usted lo pueda ver. La letra es un poco chica, pero si usted quiere puede buscarla en Génesis capítulo 6, del 1 al 4. Solo son 4 versículos, pero hay bastante de contenido en lo que vamos a leer ahora. Ahora noten conmigo, el pasaje dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Hermana Rita, por favor, ve allá atrás, porque yo oigo un feedback. He tratado de manejarlo desde aquí. Los 2 botones amarillos, ahí a mano derecha, bájalos un poquito. Testing, 1, 2, testing. Ok, perfecto. Gracias, hermana Rita. Bueno, fíjense, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora, esto no fuera nada extraño, es algo natural, que los hombres de esa época, igual que los hombres de esta generación, llega el momento en su vida cuando están cruzando por la juventud, comienzan a notar que las muchachas con las cuales ellos crecieron en la escuela, pero ahora las miran diferente y dicen, wow, qué linda. Eso es algo natural. Así que este pasaje nos está diciendo a nosotros otra cosa, porque lo que sucedió aquí en Génesis capítulo 6 era algo que no era natural, no era
usual. Entonces, y dijo Jehová, versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos, pero eran hijos especiales, porque fíjate lo que dice. Estos fueron, los hijos que le nacieron, fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Primero menciona a los gigantes, y ahora menciona que estos hijos que tuvieron estas mujeres, bueno, esto deja mucho que pensar. Este pasaje no es fácil de interpretar. Yo todavía tengo problemas interpretándolo porque me quedo con algunas dudas. Pero les voy a decir cómo muchos teólogos lo interpretan. Y luego usted decide si usted quiere aceptar esa interpretación o no. Vuelvo y repito, yo tengo mis dudas sobre esta interpretación, pero cada vez que estudio este pasaje me inclino más y más a pensar que ahí estaba sucediendo algo que no era normal. Estos hijos de Dios, dicen los teólogos, mencionados aquí 2 veces, primero en el versículo 2 y luego en el versículo 4, no eran hombres comunes y corrientes, sino que se cree que fueron ángeles caídos que abandonaron su condición como ángeles para tomar para sí mujeres entre las hijas de los hombres. Y entonces, si usted viene conmigo al libro de Judas en el Nuevo Testamento, el versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, aquí hay algo, mis amados hermanos. Imagínense que estos ángeles caídos pudieron haber introducido una raza híbrida de mitad hombre y mitad demonio, porque eso es lo que los ángeles caídos se convirtieron después que ellos cayeron. Pero aparentemente parece decir el pasaje en Génesis que estos hombres tomaron forma de hombres y se casaron con las hijas de los hombres y engendraron hijos con ellas. Ahora, cada vez que yo hablo de una raza híbrida de mitad hombre y mitad demonio, alguien de esta iglesia, alguna de las hermanas en la salida me dice que ella piensa, pastor, ahora usted me lo ha explicado, yo creo que yo me casé con un hombre así, un hombre híbrido que es mitad hombre, pero de vez en cuando se comporta como un demonio. Bueno, yo no sé si eso es verdad, pero los teólogos que interpretan este pasaje así creen que esta introducción de esta raza híbrida fue un intento de Satanás para dañar la genealogía humana, y ellos quisieron dañarla para que para el tiempo en que el Hijo de Dios iba a ser engendrado en este mundo por Dios, no iba a haber una raza humana pura para que el Hijo de Dios pudiera nacer sin esa mezcolanza híbrida de hombre con demonio. Fíjense, eso hubiera hecho, si es cierto, hubiera hecho imposible que nuestro Señor Jesucristo, o muy improbable, que Él hubiera podido vivir una vida sin pecado, si Él llevaba esa genealogía de demonio dentro de
dentro de su raza. Ahora, ya los hombres de por sí se habían corrompido moralmente, sin la introducción de esa raza híbrida. Pero bueno, Dios decidió hacer algo. Y Dios decidió limpiar la creación, la raza humana. La iba a purificar matando a todos los seres humanos, todos los animales, todas las aves, todos los reptiles, todas las bestias. Pues dice que Dios se arrepintió de haberlos hecho. Déjeme leer el pasaje. Aquí es donde nosotros leemos lo que Dios decidió hacer. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Yes, Dios estaba arrepentido. Wow, qué gente más corrompida. Pero acuérdese, eso era también una situación por la larga vida que vivían los hombres, y se corrompieron más y más. Moralmente se habían corrompido. Pero noten lo que dice el versículo 8 en este pasaje. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Debemos entender que nuestro Dios pudo haber destruido a toda la raza humana con el resto de la creación, pero no quiso eliminar a todos, no. La historia de Noé es una historia de gracia, es una historia de misericordia, y es una historia de redención. Dios no salvó a Noé y a su familia porque Noé lo merecía. No. Después de leer este pasaje, donde dice que Noé halló gracia, Dios le dio gracia a Noé. No podemos pensar que Noé fue salvado del diluvio y su familia porque ellos se lo merecían. No, fue una demostración de la gracia de Dios. Cada vez que Dios salva a una persona, en cualquier época de la historia humana, Dios lo hace por gracia y no por ningún mérito del individuo. Entonces, la historia, yo sé que usted la conoce. Esta va a ser hasta aún más difícil. La letra es más pequeña. Pero fíjense lo que dice. En Génesis capítulo 6, del 9 hasta el 22. Ahora les ruego su paciencia, el pasaje es un poco largo, pero búsquelo más tarde en su Biblia y usted va a enterarse de lo que Dios hizo. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahora fíjense, mis amados hermanos, ¿cómo va a caminar Noé con Dios si Dios no hubiese tenido gracia con Noé? Si Dios no se le hubiera revelado en varias ocasiones durante la vida de Noé, hubiera sido imposible que Noé pudiera jamás caminar con Dios, a menos que Dios decidió tener una relación personal con Noé. El pasaje continúa diciendo que engendró Noé 3 hijos, ya los vimos, 3 hijos trillizos, Sem, Cam y Jefté. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena. Noten, la corrupción también se podía ver en que la tierra estaba llena de violencia. Caramba, parece que está describiendo nuestra generación, una generación también llena de corrupción, llena de maldad,
y llena de mucha violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. O sea, la idea era de que esa gran nave pudiera flotar sobre las aguas. Y de esta manera la harás. Le dan instrucciones específicas. De otro modo, Noé y sus hijos no hubieran sabido cómo empezar a fabricar un barco tan grande. Fíjese: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Un codo, según entendemos, era del codo hasta arriba de los dedos de un hombre. Eso era un codo. Así que por ahí vemos las dimensiones de esta nave, el arca que Noé fabricó. Ahora, yo tengo en mi lista de cosas que quiero hacer, desearía hacer antes de morirme, es ir y visitar el parque que fabricaron un barco con las mismas especificaciones. Yo creo que está ese parque en Kentucky, en el estado de Kentucky. Yo quiero un día llevar a mi madre esposa allí, ojalá pudiera llevar a mis hijos y mis nietos, para que ellos vieran ese barco y se pueda entrar allí y ver cómo los animales fueron rescatados del agua y cómo pudieron vivir y sostenerse allí dentro del arca. Noten en el versículo 16 que Dios mandó a Noé a fabricar una ventana, una sola ventana en el arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Una sola ventanita, una ventana de un codo de elevación. Era una ventanita que yo dudo que ninguno de los hijos, ni Noé tampoco, pudo haberse escapado del arca por esa ventanita. No, arriba, y una ventanita chiquita. Todos los animales y Noé y sus hijos, su familia, todos entraron por la puerta que estaba al lado del arca. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. De nuevo, cualquiera que lee esta historia pudiera decir: oye, qué malo es Dios. Tú sabes lo que eliminó a toda la raza humana, excepto 8 personas. ¿Por qué Dios hizo eso? Bueno, mis amados hermanos, acabamos de leer cuál fue el asunto. Dios se había arrepentido de haber creado a esa gente que se habían convertido tan moralmente corruptos y malos. La tierra estaba llena de violencia. Esa gente, realmente Dios se arrepintió de haberlos creado. Y entonces, pero en vez de quejarnos de que Dios decidió salvar solo 8 personas y eliminó al resto, debemos de fijarnos que en esta historia nosotros vemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la redención de Dios. Dios proveyó una salvación para Noé, sus hijos y sus esposas. Y bueno, Noé pudo llevar a su propia esposa también. Pero mis amados hermanos,
siempre que nosotros enseñamos lo que nosotros creemos que es la verdad acerca de la doctrina de elección y de predestinación, en la elección Dios también escogió a aquellos que se iban a salvar. Y si pudiéramos, no podemos, pero si pudiéramos comparar el grupo de elegidos que Dios destinó para esta salvación, en actualidad, en verdad, Él los predestinó para que fueran salvos. Y si pudiéramos comparar el grupo de los elegidos con el grupo que Dios pasó por alto, nos diéramos cuenta que también aquí en el arca de Noé vemos el mismo asunto, en que Dios salva a un grupo que Él escogió y a los demás lo tiene destinado a ser castigado. El versículo 19 dice: y todo lo que vive de toda carne, Noé también tenía que llevarse con él 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Fíjense, de nuevo, especificaciones directas, nada se podía dejar al azar. Noé tenía que permitir que 2 de cada especie, de animales, de bestias, de aves, de reptiles, 2 de cada especie pudieran entrar con él en el arca. Ahora, el día domingo vamos a estudiar un poco más acerca de este asunto, porque ¿sabe lo que no se ve en la historia de Noé? No se ve, no hay mención de ella en la escritura. Noé y sus 3 hijos fabricaron el arca, eso sí, que les tomó 70 años, yo creo, más o menos, según los cálculos que yo hice esta semana, 70 años. Pero ¿sabe qué? No hay ni una sola mención que después que ellos fabricaron el arca, que Noé y sus 3 hijos tuvieron que salir por el mundo buscando a una pareja de cada especie de animal, reptil. ¿Se pueden imaginar cuán difícil hubiera sido esa tarea? Y hubiera tomado más tiempo que la fabricación del arca, yo diría. Pero ¿sabe qué? No hay mención de eso. Sino que, ¿sabe qué es lo que pasó? Dios mismo trajo a esos animales, porque esa es la forma que Dios opera. Dios trae a salvación a todo aquel que quiere salvar. Y aquí vemos también otra vez otro ejemplo de la elección de Dios. Dios no solamente elige y predestina a los que van a ser salvos, pero Él los llama y los trae. Los llama y los trae. Pero noten algo que vamos a ver más a fondo el día domingo. Tenían que ser 2 de cada especie, meterás en el arca, y tenían que ser macho y hembra serán. Tenía que ser un macho y una hembra. Pues claro, porque Dios quería que una vez que cesaran las aguas del diluvio, que esos animalitos salieran del arca y procrearan otros animales, amados hermanos, de cada especie. Y para que eso sea posible, me da pena tener que explicarle a ustedes lo que ya yo creo que todos debemos entender. Para que haya procreación, se hace falta un macho y una hembra. Sí, mis amados hermanos. ¿Saben lo que se oye hoy en día en esta generación, que es muy parecida a la generación de Noé? Se oye que no importa que las parejas del mismo sexo se casen, que lo que importa es el amor, que la pareja se ame. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? La verdad es esta, que 2 hombres se pueden amar muchísimo, 2 mujeres pudieran amarse también muchísimo, pero ninguna pareja
de 2 hombres o de 2 mujeres va a poder procrear un bebé. Imposible, imposible. Y en esto nosotros vemos el diseño de Dios para el matrimonio, para la familia. Es un hombre con una mujer, y que el amor que los trajo a ellos y los juntó produzca también ese amor los hijos y los nietos. Amén. Dios no se equivoca, mis amados hermanos. De las aves según su especie, dice el pasaje, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Mis amados, en otras palabras, aunque Noé y sus hijos no tuvieron que salir a buscar los animales, porque Dios se los trajo, y si usted ha visto alguna vez, probablemente, una pintura, una representación de cómo los animalitos de 2 en 2 vinieron como si por ellos solitos, pero no eran ellos solitos, sino que Dios los impulsó y puso el deseo en esos animales de entrar en el arca. El asunto era que Noé y sus hijos no podían rechazar a ningún animal. No. ¿Se acuerda que Cristo dijo, todo aquel que el Padre me da será salvo? Y todo el que a mí viene, porque el Padre lo trajo, yo no lo puedo echar fuera. Ellos no podían estar allí en la entrada. Oye, si hubiera sido yo, o si hubiera sido Kevin Castillo, sí, pobrecito. Un día Kevin estaba cortando la hierba aquí en el patio de la iglesia y parece que él vio una serpiente. Con el ruido de la chapeadora, la serpiente salió huyéndole a él. Pero bueno, Kevin se puso más blanco que Michael Jackson. Ay, mira, él le cogió miedo que no quería cortar más la hierba. Pero bueno, yo no estoy criticando a Kevin, Dios lo sabe y es mi testigo de que a mí tampoco me gustan las serpientes o las iguanas o las ranas, las lagartijas, esos animales. Si Kevin y yo hubiéramos estado en la puerta del arca, nosotros hubiéramos dicho, no, ustedes no pueden, lárguense, no, ustedes no pueden. Pero ve, Dios le había dado instrucciones específicas de todo animal. Ustedes tienen que llevárselo con ustedes en el arca. Y el versículo 21 dice, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y eso es lo que vemos acerca de Noé en toda su historia. Siempre Noé cumplió exactamente conforme a todo lo que Dios le mandó. Para concluir en esta tarde, amados hermanos, la historia de Noé es una historia de salvación. Porque aun cuando Dios decide castigar toda la injusticia de los hombres, Dios al mismo tiempo decide salvar a algunos para que sean objetos de su gracia y de su misericordia. Mírenlo aquí en Romanos, que Pablo escribió en Romanos capítulo 9, versículos 22 y 23. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Pablo dice, ¿y qué si Dios? ¿Por qué altercas con Dios? Dios es Dios y Dios puede hacer lo que quiere. ¿Y qué si Dios, para mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. El arca que Dios mandó a Noé fabricar iba a ser una especie de rescate, una especie
de salvación para las 8 personas que Dios decidió salvar de las aguas del diluvio. ¿Y quién le puede decir a Dios, no, tú tienes que llevar más gente? 8 no es suficiente, tú tienes que salvar más gente. No, señores, no podemos arguir así con Dios. Toda la familia de Noé, junto con los animales que Dios también quiso salvar, estaban seguros dentro del arca de salvación que Dios le mandó a fabricar. Todos los que se quedaron fuera del arca se ahogaron, amados, fueron destruidos. Pero note, Noé estaba fabricando ese arca allí en un lugar realmente árido, que no había llovido. Y se puede imaginar la gente que veían al viejo Noé con sus 3 hijos fabricando esa gran nave. ¿Cómo no debieron de haberse burlado? Qué loco el viejo Noé. Fíjate cuántos años lleva fabricando y aquí no llueve ni una gota de agua. Pero llegó el día, mis amados hermanos, que no solamente llovió por 40 días y 40 noches, sino que también las fuentes profundas de agua de la tierra fueron rotas y agua salió de la tierra también y cubrió toda la faz de la tierra. Ahora, ¿dónde se encuentra usted en este día? El deseo nuestro fue desde el principio que en esta Semana Santa nosotros pudiéramos invitar a personas para que ellos pudieran considerar la salvación de Dios en este pasaje. Lástima que a menos que usted decida invitar a sus invitados, que usted iba a traerlos a la iglesia, a menos que usted y yo lo invitemos a nuestra casa y le pongamos el video para que ellos lo vean, se van a perder de la intención nuestra de que ellos vieran de que Dios ha provisto un arca de salvación para los hombres y mujeres que están viviendo en esta generación. Lo mismo que Dios proveyó para Noé y su familia. Bueno, en el caso de ellos, Dios proveyó un arca de madera. Pero para nosotros, nuestra arca de salvación es Jesucristo, el que entró en el mundo, vivió una vida totalmente santa, murió a los 33 años de edad por nuestros pecados, resucitó de la tumba para que nosotros pudiéramos también tener esperanza de vida después de la vida. Así que si usted me escucha a través de las ondas de YouTube, yo le ruego, considere que Dios ha provisto una salvación. Esa salvación solo la vamos a poder encontrar en Jesucristo. Amén. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que yo le ruego, considere su condición como pecador, entienda que usted está condenado a ir al infierno y que su única esperanza es que usted se rinda a los pies de la cruz de Cristo y crea en Él. Pero no crea a medias, sino que tenemos que creer en el Hijo de Dios como Él es hoy en día. Mis amados, mucha gente acepta a Cristo como Salvador, porque eso es facilito. Aceptar a Cristo como Salvador, mucha gente lo hace y se quedan lo mismo que siempre. No cambian y tampoco su destino cambia, porque ellos quieren aceptar a Cristo como Salvador, pero no quieren entender y no quieren aceptar de que ese mismo Cristo que se humilló entrando en este mundo, ya Él no es un humilde redentor sufriente, no, mis amados hermanos, un siervo sufriente, no. Él fue exaltado hasta lo sumo, recibió un nombre en el cielo que es sobre todo nombre. Y si usted y yo queremos conocer
a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Tenemos que aceptar al Hijo de Dios por lo que Él es ahora. Y déjeme decirle lo que la Biblia dice que Él es ahora. Él es Señor y Dios sobre todas las cosas. Así que si usted quiere conocerlo, de veras conocerlo y establecer una íntima relación con Él, usted y yo necesitamos aceptar a Cristo como Él es, Señor y Dios. Y yo espero que usted lo pueda hacer aún en este día que usted ve este video. Que el Señor les bendiga, mis amados. Quiero invitarles a estar con nosotros el domingo, porque hay mucho más de la historia de Noé que yo quiero compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Amén.